¿El agua de romero oscurece el pelo? Llevo tiempo queriendo resolver esta pregunta honestamente y la respuesta es más interesante de lo que crees. Yo crecí rodeada de peluquerías, de salones de belleza. Mi abuelita tenía un salón de belleza, así que desde chiquita estoy en el mundo de todo esto del cabello. Y toda la vida he escuchado que el romero es bueno para el crecimiento, que el romero es bueno para las canas, que el romero es bueno para dar brillo y bueno, todas estas cosas que simplemente damos como por hecho porque siempre nos han dicho eso y creemos que siempre pues esto es verdad. Pero últimamente en mis videos del agua de romero y en otros canales y en otros videos he visto que la gente se cuestiona mucho sobre que sí es verdad que el agua de romero ayuda para las canas y ayuda a oscurecer el cabello. Y ahí me detuve porque algo que aprendí al estar lejos de casa es a reconstruir mis rutinas desde cero, a mirar que no todo lo que dice es así, no todo lo que dice la gente es lo que realmente funciona, sino me comencé a cuestionar qué cosas sirven, qué cosas no sirven, a comenzar a armar mi rutina completamente, como lo dije, desde cero. Así que hoy vamos a hablar de este tema, vamos a hablar de la verdad detrás de esto, porque el agua de romero sí es muy buena, tiene muchos beneficios, pero hay cosas que podemos ver más a fondo. Yo soy Ingrid González y bienvenidos de nuevo a mi canal. Y aprovecho para recordarte que si no estás suscrito, no olvides hacerlo. Aquí abajo hay un botoncito que dice suscribirse porque me ayuda mucho a seguir haciendo todos estos videos. ¿De dónde viene este mito? Primero entendamos por qué existe esta creencia, porque no es algo que haya nacido de la noche a la mañana, sino que es algo que se ha venido construyendo con el tiempo, por siglos, por generaciones. Las abuelas en México, las abuelas en Colombia, mejor dicho, todas las abuelas siempre han hecho este remedio de romero, esta agua de romero, siempre es algo que viene como de generación en generación, de que uno va a la plaza y no, mijita, aplíquese esto y hágase esto y esto, y entonces en la suma de todo eso, más todo lo que vemos en internet, pues ahí es donde se crea este mito de que el romero oscurece el cabello, de que el romero ayuda al pelo a recuperar su color natural, de que el romero ayuda a tapar un poco las canas, de que el romero, bueno, tiene muchos beneficios. Y lo bonito, lo hermoso de todos estos remedios naturales es que unos sí funcionan, otros no funcionan y hay muchos mitos entre todo esto. Entonces, ¿oscurece o no oscurece? Vamos a eso. La respuesta real. La respuesta corta es que el romero no va a cambiar el color de tu pelo de forma permanente, pero no te decepciones y no te pongas triste si llevas tiempo utilizando el agua de romero para con este objetivo, porque hay cosas interesantes que voy a contarte. Los científicos han revisado esto y han llegado a una conclusión clara. El romero no es que funcione como un tinte, no es que entre al pelito y transforme el color de forma permanente, sino que lo hace de forma temporal. Pero nosotros lo vemos más oscuro porque pues porque pues el cabello se ve más sano, se ve un poco más hidratado, pero bueno, sobre la hidratación tengo un video muy importante que es el anterior a este, por si no lo han visto. El cabello se ve pues con más vida, entonces un cabello con todas estas características se ve más oscuro y más bonito que un pelo apagado y sin vida. Ahora hay un detalle interesante que apareció cuando comencé a investigar sobre todo esto. Resulta que el romero tiene un componente que es el ácido rosmarínico. Este componente es lo que hace que el romero sea tan bueno. Y en este laboratorio se demostró que este ácido sí puede estimular la producción de melanina, que la melanina es lo que hace que le dé color a nuestro cabello. O sea, en un laboratorio con células aisladas, el romero mostró dar efecto en el color. El problema es que es una cosa lo que pasa en el laboratorio y es otra cosa lo que pasa con nuestro pelo, que aplicamos el romero, lo dejamos actuar unos minutitos, lo enjuagamos y ya está. Entonces son contextos completamente diferentes. Entonces la ciencia dice, hay algo interesante por aquí, pero aún no hay estudios en personas en donde se demuestre que el romero sí cambia completamente el color del cabello de forma duradera. Lo honesto es eso y creo que mereces saberlo. Lo que el romero sí hace. Ahora viene lo que más me interesa contarte hoy y es que el romero sí funciona, pero por razones diferentes. Esto sí está comprobado, que el romero estimula la circulación del cuero cabelludo, haciendo que llegue más oxígeno, que lleguen más nutrientes, que el cuero cabelludo esté más sanito. Y esto hace que el cabello crezca más fuerte, que crezca más rápido, que crezca más sano. Ahora, existe el minoxidil, no sé si lo han escuchado, que es
ya más médico para la caída del cabello, y hay estudios que demuestran que el romero puede llegar a ser casi incluso igual de efectivo a este medicamento. Entonces imagínense lo bueno que es este remedio natural. Cuando utilizas el romero con constancia, el pelo puede ganar un poco de brillo, se ve más rellenito, más llenito. Entonces todo esto hace que el pelo se vea más sanito y por ende pues se vea más oscuro, porque un cabello sano pues se ve un poco más oscuro por la forma en que se cierra, la forma en que refleja el brillo. Entonces cuando la gente dice que si el romero me oscureció el pelo o algo así, puede ser por esta razón, porque le está haciendo un efecto muy bueno en el cabello. Y quiero preguntar algo, ¿tú utilizabas el agua de romero con este objetivo, con el objetivo de que te oscureciera el pelo, o por otras razones, o hasta ahora lo vas a comenzar a utilizar, o no habías conocido nada, absolutamente nada sobre el romero? Y cuéntame en los comentarios si notaste algún cambio después de utilizar el agua de romero, porque todos somos distintos, todos los pelos son distintos y me encanta leer todos los comentarios y el efecto que hace el romero en el cabello de cada persona, porque ahí es donde aprendo y puedo adquirir como más conocimientos para seguirlos compartiendo. Cómo usarlo bien sin obsesionarte. Ahora que ya sabes la verdad, vamos a hablar de cómo usarlo para que funcione. Lo primero que quiero compartir contigo es algo que aprendí a las malas, y es que más no significa mejor. Si te lo aplicas y no ves cambios, no es que vayas a hacerlo más de seguido, más concentrado, que te lo apliques día, noche, tarde, mejor dicho. Entre más lo utilices puede resecar tu pelo, puede tener el efecto contrario, pero tengo un video que ya mencioné antes donde explico mucho mejor todo esto. Segundo, la constancia vale más que la intensidad. No es porque utilicemos el agua de romero lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo todos los días, quiere decir que el agua de romero nos va a servir. Aquí lo importante es la constancia. Lo puedes aplicar 2 veces a la semana, máximo por ahí, no sé, 3 veces a la semana, pero no todos los días, porque ahí vamos al primer punto, que pues entre más lo apliquemos puede que nos haga el efecto contrario. Así que 2 veces a la semana, pero mucha constancia. No es que lo seas juiciosa 1 semana, 2 semanas y ya abandones el proceso, porque esto es un proceso que toma algunos mesecitos, pero aquí la clave es la constancia. Y si todavía no sabes cómo preparar el agua de romero correctamente, también tengo un video en mi canal en donde te cuento cómo se prepara el agua de romero. Entonces, para resumir todo lo que vimos hoy, el agua de romero no cambia el color del pelo de forma permanente, al menos no está demostrado científicamente. Así que si llegas a ver tu pelo más oscuro, significa que tu pelo está más sano, así que valió también completamente la pena. Lo que sí hace, y está comprobado, es que ayuda al crecimiento del cabello, es que ayuda a que el cuero cabelludo esté más sanito, es que ayuda a que el cabello se vea con un poco pues más de brillo. No es que sea mágico, pero funciona, solo hay que entender cómo y para qué. Espero que este video te haya dado claridad, y no es para que dejes de utilizar el romero, sino para que a la hora de utilizarlo lo utilices con más confianza y con expectativas reales. Cuéntame en los comentarios cómo ha sido tu experiencia con todo el agua del romero. Recuerda darle like, recuerda compartirlo si crees que a alguien le pueda servir, y hasta una próxima. Bye.